Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de No Soy Clark. Estamos en Bogotá, en Colombia, y está el alcalde Ledesma con nosotros. Gracias, alcalde, por este tiempo que nos dedica. No, muchas gracias a ti, por supuesto, siempre la oportunidad para renovarle mi saludo lleno de fe, de optimismo racional, de esperanza, porque son ingredientes indispensables para mantener incólume el espíritu de esa lucha que mantienen con los corazones arriba los venezolanos en todas partes del mundo. Para ello, pues mi saludo y mi agradecimiento a ti por la oportunidad de poder entablar este diálogo que espero sea de utilidad para toda la audiencia. Estoy seguro que sí. Alcalde, usted acaba de decir optimismo racional. Explíqueme exactamente qué clase de optimismo estamos viendo en los diferentes bandos, porque ciertamente hay personas que insisten en decir que todo va muy bien. ¿Qué tan bien vamos, alcalde? No, yo creo que la idea es hacer una autocrítica para ver si enmendamos la plana, escarbamos en el trayecto a ver qué cosas buenas pudimos cosechar y qué siembras se perdieron. Yo creo que la realidad es que estamos en octubre. La esperanza que teníamos muchos era que íbamos a estar en Venezuela. Para estas alturas estaríamos todos ya participando en la reconstrucción de Venezuela. Yo le dije un mensaje público al presidente Guaidó que el tiempo no perdona, porque el tiempo no es misericordioso como Dios, y que cada hora, cada día, cada semana que dejamos pasar es irrecuperable, porque el tiempo, si no se aprovecha oportunamente, por supuesto nos deja lecciones. Y yo creo que en este momento las enseñanzas que tenemos que tomar en cuenta es que no se ha concretado el cese de la usurpación. Yo creo que esa es la realidad y por eso la idea es que todos retomemos la agenda original que tiene como punto de partida precisamente el cese de la usurpación. Que nos digamos con sinceridad qué estamos haciendo mal. Yo aprendí en mi posgrado en la Universidad Metropolitana, donde hablábamos de proyectos y de cómo se enfocan los proyectos y se revisan los proyectos, unas 4 preguntas cuando uno está frente a una dificultad. Primero, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que Maduro sigue en el poder, lo usurpa, pero sigue allí, y lo usurpa en medio de un cuadro realmente escandaloso. En muchas partes del mundo la gente nos sigue preguntando cómo es posible que alguien que haya desplomado la economía, como ocurre en Venezuela, que tenga el país con la hiperinflación más grande del mundo, donde el salario no supera los $2 al mes, donde hay más de 400.000 personas con padecimientos de alguna patología que no se puede atender porque los hospitales están arruinados, en un país donde de 13.000, más de 9.000 fábricas, industrias o comercios han sido clausurados, expropiados, arrebatados, robados. El país que tiene la tasa de criminalidad más grande del mundo. Un país que pasó de ser país petrolero a país cocalero. Un país donde es evidente, es notorio, es público que no solo la camarilla, sino que hay una metástasis en la estructura gubernamental desde Chávez hasta el presente, que arrasaron con miles y miles de millones de dólares mientras la gente sigue comiendo de lo que consiguen los depósitos de basura. Alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de hechos de corrupción comprobados por el Tribunal Supremo en el exilio, con Odebrecht, de alguien que además tiene vínculos descarados con el terrorismo internacional. ¿Cómo se mantiene en el poder? Bueno, esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer? Esas son las 4 preguntas que yo le propongo a quienes tenemos la responsabilidad de darle la cara a los venezolanos. A los venezolanos ya no se conforman con discursos, los venezolanos ya no se conforman con palmaditas de que tranquilo, que esto sale mañana, porque ha vivido muchas decepciones, son muchas frustraciones, y por eso es importante que todos, de una u otra manera, pongamos las cartas sobre la mesa y que esas cartas estén marcadas, pero con la verdad. Alcalde, hay algo que ha llamado poderosamente la atención esta semana y es como, yo no sé si usted tenga esta interpretación, pero lo que se ha dicho es que se ha revertido la ruta. No sé si es tan contundente como esto, pero ciertamente hay una alteración. Entonces,
¿Usted cree que en efecto se está optando por elecciones sin cese de la usurpación? Eso sería una locura, que además lo va a rechazar la ciudadanía. Yo quiero aclarar que la decisión que tomaron los diputados de la fracción 16 de julio, en la que también están diputados de Alianza Bravo Pueblo, encabezados por nuestro presidente encargado, el secretario general del partido al mismo tiempo, Edwin Luzardo, junto con otros diputados de distintas tendencias, como de 20, por ejemplo, o de organizaciones políticas que son solidarias con nuestra causa, se salvó el voto porque en ninguna parte del documento aparece el cese de la usurpación. Y en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Para nosotros, el objetivo fundamental es el cese de la usurpación. Y los que creen, los que siguen diciendo en algunos foros internacionales que el problema de Venezuela es político, están equivocados. El problema no es político, tampoco no es una simple crisis institucional que se puede resolver con una negociación. El problema es que Venezuela está secuestrada por una corporación criminal. Y pensar que eso se puede resolver diciéndole a Maduro, bueno, hazte a un lado, vas a quedar con una serie de prerrogativas, pero te haces a un lado, pero va a seguir la camarilla, bueno, sería más de lo mismo, porque el problema no es Maduro, el problema es todo un conjunto de compinches, de secuaces, porque no hay que llamarlos políticos, eso no es política. El PSUV ya pasó de ser un partido político a una madriguera de gente que tiene relaciones con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, con la corrupción. Y no es que uno sea sectario, que uno sea intransigente, que uno sea radical. No, lo que necesitamos es que en Venezuela no solamente derroquemos esta narcodictadura, sino que derroquemos también la corrupción. Venezuela es víctima de la corrupción administrativa, la corrupción moral, la corrupción intelectual, la corrupción política. Yo creo que muchas cosas que no se han logrado tienen que ver precisamente con esas complicidades, porque a veces las complicidades son mucho más grandes que la unidad que ha sido importante en Venezuela. Se ha querido decir que así lo que pasa es falta de unidad, mentira. Si algo ha sobrado en Venezuela es unidad. Yo no voy a hacer una historia larga, pero simplemente me remito a la unidad que se puso de manifiesto para las elecciones de parlamentarios de diciembre del 2015. Eso se logró gracias a la unidad. 2/3 partes del Parlamento. El error fue la estrategia. El error fue no haber designado a los rectores del Consejo Nacional Electoral en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo del año 2016. El error fue no haber enfrentado de manera categórica y contundente a esa tribu montada en el TCJ con magistrado espurio. El error fue no haber defendido el referéndum revocatorio que se propuso desde mayo del año 2016. El error, si se quería ir a elecciones regionales, no haber hecho las elecciones regionales, por ejemplo, en diciembre del 2016, no después de mayo, cuando ya Maduro había montado el tinglado chimbo de una Asamblea Nacional Constituyente. El error fue haber hecho el diálogo como se hizo, porque muchas veces el problema no es el diálogo, es como tú dialogas, es como tú te sientas en una mesa a discutir, tú llevas tu carpeta con tus puntos y el que está frente a ti lleva también su carpeta. Ahora, lo que ocurre es que nosotros, de los puntos que llevamos en la carpeta, no nos dieron nada. Salimos con las manos vacías. Entregamos la movilización de calle, entregamos el referéndum revocatorio que se había propuesto en el año 2016. De 72 presos que habían en mayo cuando comenzó el diálogo, pasamos a tener más de 600 presos en el año 2017. Entregamos el juicio político a Maduro, que después terminó haciéndolo el Tribunal Supremo en el exilio. Esas son cosas que hay que decirlas. Ahora, ¿por eso yo estoy en contra de la unidad? No, yo creo que más bien le hacen daño a la unidad quienes se aprovechan de la unidad, no para lograr los objetivos esenciales que tiene planteado el pueblo de Venezuela. ¿Para qué están unidos? Es que ese es el punto, ¿no? Puede haber una unidad, y suena muy bien la palabra unidad, sin embargo, no ha habido una ruta coherente que efectivamente conduzca a algo que el pueblo venezolano sienta concreto. Este es el punto que al que ha costado tanto llegar. En virtud de esto, yo le pregunto, ¿Juan Guaidó ha resultado más de lo mismo? No, yo no quiero hacer ese juicio de valor ni quiero llegar a esa conclusión, porque él en este momento representa una esperanza. Juan Guaidó es eso,
una esperanza, como cuando tú lanzas un cohete y enciendes una luz, ese cohete que despertó a los venezolanos porque la movilización estaba letargada y se logró resucitar la protesta de calle a partir del 23 de enero de este año. Se encendió una luz de esperanza, pues la gente dijo, ahora sí vamos a lograr salir de esta barbarie. Yo he dicho que de mis 64 años, que tengo 51 dedicados a la actividad política, no soy ningún ingenuo, y recuerdo que después que vimos lo que estaba pasando en Venezuela, con Juan a la cabeza, le dije a mi esposa, a mí, bueno, mi amor, vamos a ir haciendo las maletas, porque ahora sí, ahora nos vamos a Venezuela. Pues bien, pasó marzo, pasó abril, llegamos ahora a octubre. Ahora, ¿por qué? Primero, el error del 23 de febrero, eso fue un error, la manera como se intentó concretar el ingreso de la ayuda humanitaria. Ahí hizo falta gente. Yo no digo que los que trabajaron son los responsables, no, yo creo que mucha gente hizo falta allí para que esa ayuda humanitaria, además de intentar meterla por los puentes entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, se pudiera haber hecho una gran operación desde Santa Elena de Guairén, Guasdualito, toda la zona, por ejemplo, de Colombia, son 2.000 kilómetros, toda la zona de La Guajira, toda la zona de Perijá, haber hecho el intento de lo que yo llamaba la operación Dinamo, como la que hizo Winston Churchill, usando las embarcaciones que están allí en la costa, en Tucaca, en la zona de Punto Fijo, todas esas embarcaciones que están en las áreas del litoral guaireño, del litoral barloventeño, una gran política de movilización para alcanzar una victoria política. El error del 30 de abril, por más que me digan que estuvimos a punto de lograr el quiebre de la dictadura, eso es como decir, estuvo a punto de parir porque era medio preñada una mujer. No, eso fue un error. ¿En qué cabeza cabe que usted va a hacer un entendimiento, una negociación con estos personajes que están hasta aquí comprometidos con la corrupción, con el narcotráfico, que son además perpetradores de crímenes de lesa humanidad? Eso fue un error. Y si no faltaba otro error, en la guinda fue el diálogo de Oslo y de Barbados, cuando hemos dicho que el problema no es dialogar, es que sabemos que con estas mafias no valen los diálogos. Estas mafias vienen usando diálogos desde hace mucho tiempo. El primer diálogo fue en el año 2002-2003, donde participaron César Gaviria y Jimmy Carter. Después vino un diálogo con el llamado Grupo de Boston. Después vino otro diálogo con UNASUR. Se fue a Miraflores un diálogo con Maduro en abril de 2014, el diálogo con el Papa, el diálogo en Dominicana, ahora el diálogo de Oslo y Barbados, y también esta última payasada que se ha querido montar en la Casa Amarilla, que es la sede de la Cancillería usurpada. Eso no tiene nombre, eso no tiene justificación. Y el tema de los diputados. Alguien dijo, bueno, pero es que Diego Barria, María Corina y ahora Ledesma son intransigentes y se oponen a que los diputados recuperen sus curules o regresen al Parlamento. No, es que esos no son diputados. Esos señores abandonaron el Parlamento hace casi 2 años. Mira, en un club de bolas criollas, que en Venezuela, en mi pueblo, jugaba mucho bolas criollas, allá en San Juan de los Morros, Valle de la Pascua, Tucupido, Calabozo, El Sombrero, en un club de bowling. Si usted es miembro de un club de dominó, usted tiene normas. Y si usted no respeta las normas del club de fútbol, del club de dominó, del club de bolas criollas, usted es objeto de unas sanciones. Pero con mayor razón en un parlamento. ¿Cómo es eso que estos personajes se retiran del parlamento, dejan de asistir por más de año y medio, se van a montar a ocupar cargos de ministros, viceministros, en embajadas, consulados, o simplemente juramentan como miembros de una falsa constituyente, desde la cual se quitrillan, desde la cual actúan como verdugos de los verdaderos diputados, y después esa gente se presenta en el Parlamento con su cara muy lavada, como que si no han roto un plato. Yo estuve reunido aquí, junto con el canciller Julio Borges, con Tomás Guanipa, con Richard Blanco, con el diputado William Dávila, entre otros. Tuvimos reuniones con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el presidente Pastrana, hubo reuniones con senadores y con diputados de Colombia. Son 34 diputados en el exilio. Resulta que estos diputados que son legítimos, que sí han estado trabajando para cumplir sus obligaciones como parlamentarios, tienen que sesionar en el exilio, mientras que los verdugos
que los persiguieron y les allanaron su inmunidad parlamentaria, están allí muy orondos, echados allí en su butaca. Eso no lo entiende la gente, pero además no se trata de revanchismo. Es que esos que están regresando van con malas intenciones. Lo que quieren es terminar de psiquitrillar al Parlamento. Lo que quieren es ver cómo van saqueando el espíritu de la gente, la fe de la gente, el entusiasmo de la gente y menoscabando el liderazgo de Juan Guaidó, que es importante para que la gente siga en pie de lucha. Alcalde, ahí usted se ha hablado, lo he escuchado particularmente del señor Diego Arria, el doctor Arria, de un gobierno colegiado, ¿no? Esta es una estructura que está formada por estos 4 partidos que se han encargado de gobernar durante estos meses. Y hay liderazgos que en febrero, por ejemplo, cuando la gente decía Leopoldo López está detrás de Juan Guaidó, eso causaba cierta tranquilidad porque decíamos no está solo. Sin embargo, conforme pasan los meses, ya no causa tanta tranquilidad ese hecho, ¿no? ¿Quién está detrás de Juan Guaidó? ¿Qué cree usted que ha pasado con esos líderes del llamado G4? Que yo creo que no se puede manejar esto con sectarismo. Yo respeto las opiniones de todos los líderes políticos, el trabajo que cada quien hace, pero creo que aquí hay mucho en juego. Y cuando está todo en juego, aquí no se puede excluir a nadie. Yo no me creo que sea una monedita de oro y que sea indispensable, pero yo tengo, aunque sea un granito de arena que aportar. Igual María Corina, igual Diego Arria, y pudiera aquí citar a muchos más. Pero sí podemos decir que ustedes han sido excluidos de este proceso. Sí, nosotros, en principio, la historia verdadera, y eso para mí me apena, porque hablar en primera persona es antipático, odioso, no quiero lucir arrogante, pero desde este debate lo veníamos dando desde el año pasado, desde noviembre, diciembre y a comienzos de enero de este año, porque la tesis que habíamos defendido, María Corina, Diego y este servidor, es que el 5 de enero, fuera quien fuera el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, no solamente sería presidente del Parlamento, sino automáticamente presidente interino de Venezuela conforme a lo que establece el artículo 233 de la Constitución Nacional. Esa era nuestra tesis. Y la defendimos en reuniones privadas, que ahora la hacemos público porque todo ha salido a la luz pública. En esas reuniones privadas, la verdad es que habían otros factores que no estaban de acuerdo. Habían factores que no estaban de acuerdo con que Juan asumiera el interinato. Por eso esa imagen, cuando Juan se juramenta el 23 de enero, que vemos que la cara de algunos diputados sorprendidos porque eso no estaba en el guión. Y el mismo Capriles después fue muy honesto y dijo que la verdad es que ellos no tenían contemplado que Juan Guaidó asumiera el interinato. Eso lo empujamos a, entre otros, estos humildes servidores, María Corina, y en los debates que tuvimos con Julio, con el mismo Leopoldo. Después que se asume este liderazgo de Juan Guaidó, la verdad es que nosotros hemos sido excluidos. Excluyeron a María Corina, a mí no participamos en la toma de las estrategias. Yo hablo con Juan una que otra vez, esporádicamente, le hemos hecho algunas cartas privadas, otras cartas públicas, llamando la atención, advirtiendo que hay que tener cuidado, por ejemplo, con la estrategia, porque en este caso lo que cabe es la estrategia. Nosotros hemos venido poniéndonos al diálogo. Ahora, repito, no es porque nosotros sea una tosudez nuestra, es que está clarito que esta gente usa el diálogo para ganar tiempo. ¿Qué buscaba Maduro? ¿Qué buscaban sus asesores cubanos? Ganar tiempo. Le dijeron a Maduro, bueno, vea cómo ganas tiempo, ¿no? ¿Cómo ganas tiempo? Bueno, pasó abril, ocurrió la payasada esa del 30 de abril, que cabeza cabe que tú vas a producir un quiebre con una mano de topocho, que fue la imagen que captó una cámara, por favor, en el puente de la Carlota. Luego vino desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, el diálogo de Oslo y de Barbados, y mientras eso están tratando de recuperarse en Argentina, están tratando de recuperarse en Perú, están tratando de recuperarse en Ecuador, de recuperarse en Brasil. O sea, esta es una corporación de alcance continental. El nacimiento del Foro de Sao Paulo. Estamos luchando contra el diablo. Este no es un problema de simple debate político. Este es un problema de una estrategia que siempre tuvo Fidel Castro de ponerle la mano a los gobiernos, a los países. Lo intentó hacer con Colombia, no nos olvidemos del Bogotazo en 1948 cuando mataron a Gaitán, no nos olvidemos de las intentonas de invasión de Fidel Castro y de cubanos a Venezuela, República Dominicana, a Panamá, etcétera. O sea, no nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Y cómo le dimos tiempo a que se levantara? Cassius Clay, si no queremos tomar algunas líneas políticas como la de Winston Churchill,
que siempre decía cuando los que querían empeñarse en dialogar y en ver cómo cedían, les decía Winston Churchill, el que se humilla para evitar la guerra, termina humillado y con guerra. No se olviden, esta frase, este pensamiento de este gran estadista del mundo, Winston Churchill, que decía, si te humillas para evitar la guerra, terminarás arrodillado, humillado y terminarás con guerra. Bueno, no nos íbamos a dar cuenta que esta gente lo que estaban era buscar ganar tiempo para ver cómo van creándole problemas a Juan, a Guaidó, y que sembrar discordia en la oposición. Por eso nuestra estrategia ahora vemos que tiene una oportunidad de reacomodo. ¿Cuándo? Cuando el embajador Gustavo Tarre Briceño, de manera ejemplar, hizo una exposición en el seno de la OEA para que se reactive el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El discurso que pronunció el canciller Julio Borges en la ONU, hablando claramente que con estas mafias no hay posibilidad de dialogar, justificando la necesidad de invocar el apoyo de la comunidad internacional porque sin complejo confesamos que solo no podemos. Alcalde, en marzo, cuando yo tuve ocasión de hablar con usted en Madrid, ya en ese momento ustedes estaban diciendo la ruta, lo que nos puede sacar de la usurpación son tres cosas, que es el 187 numeral 11, R2P y TIAR. Esta combinación de factores. Vemos que sobre el TIAR se ha avanzado, sobre el R2P parece no mucho y el 187.11 nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que la Asamblea Nacional tome conciencia de estos factores? Pero fíjate que también había un tema que tratamos en esa conversación cuando advertí que si no nos avispábamos y asumíamos el artículo 187 con carácter preventivo, el régimen iba a terminar descuartizando la Asamblea Nacional y los diputados estarían refugiados en una embajada o estarían en la clandestinidad o estarían en el exilio. Pues bien, como que si fuéramos prestidigitadores. Cuando invocábamos el artículo 187, no es que hoy yo decía quiero teléfono y en la tarde me iban a llevar el teléfono. O sea, no era que hoy le decíamos a Juan Guaidó que invoque el artículo 187 y mañana llega la ayuda humanitaria internacional. No, era habilitar al presidente Juan Guaidó. Habilitarlo para que ya tuviese ese documento bajo el brazo y pudiera ir de gobierno en gobierno a decir, mire, tengo la autorización de la Asamblea Nacional para invocar el artículo 187, o sea, el trabajo de convencimiento, que es lo que está haciendo el embajador Tarre Briceño. Lo que está haciendo Tarre junto con Borges es convenciendo a los gobiernos que forman parte del Tratado Interamericano de que se justifica invocar el artículo 3, el artículo 6, el artículo 8, el artículo 9, porque eso no es pan comido. Eso no es que tú vas a llegar ya a tener el respaldo del presidente del Perú, el presidente de Panamá o el presidente de Costa Rica, no. Hay que persuadirlo y ese trabajo lo ha hecho de manera inteligente y con una gran capacidad táctica el embajador Tarre Briceño. Ahí tenemos que hacerlo, lo mismo en la ONU. En la ONU ya no solo el concepto de responsabilidad de proteger, sino forzar la petición con otro elemento, que es la resolución 1373 de fecha 2001, que autoriza crear un plan global contra el terrorismo. Esa resolución es clave para nosotros, porque ahí ni China ni Rusia podrán entonces justificar un voto o un veto, porque está más que confirmado que en Venezuela, en los campamentos de Yacopana, hay células de Hezbollah. En Venezuela se han documentado a terroristas. Lo dijo el diplomático Misael López, el segundo de la embajada de Irak, cómo se le entregan pasaportes. Lo dijo el Rafael Licea, ex ministro de Hacienda, cómo habían operaciones financieras con Irán para financiar a grupos terroristas. Lo dijo un oficial de la Fuerza Armada, Alcher Chirino, cómo él veía que en una pista de aterrizaje de una posada en el Amazonas, una supuesta posada turística, y allí operan grupos de terroristas con el ELN, con la FARC, y además esos aviones salen cargados de cocaína, al igual como despegan de las pistas clandestinas que denunció el presidente Duque recientemente en la ONU. Por lo tanto, se justifica invocar esa resolución 1333 que tiene que ver con los planes globales contra el terrorismo.
Alcalde, para aprovechar el tiempo que nos queda, quisiera avanzar sobre dos puntos. El primero es este que hablábamos antes, de la exclusión que ha habido de este grupo de ustedes tres. ¿A qué cree que responde esto? Ustedes, o sea, yo lo que pensaría es que resultan incómodos para ciertos intereses. ¿Es exactamente eso? No sé a qué responderán. Ciertamente creo que el sectarismo no es buen consejero. Nosotros le habíamos pedido a a Guaidó, que solicitara ser liberado de disciplina partidista, que actuara como un verdadero comandante en jefe, que se dejara acompañar por distintas fuerzas, todos los que podemos ayudar, porque aquí la idea es que si Juan triunfa, triunfamos todos. Si él logra coronar ese objetivo del cese de la usurpación, yo creo que todos vamos a salir adelante. Aquí no se trata de debate por cuotas de poder ni por cargo. Yo no estoy buscando una chamba, ni no, en absoluto. Yo estoy buscando una responsabilidad, ayudar, que me dejen ayudar. Por eso ando en este trabajo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y hay gente que me dice, bueno, regresa a Venezuela. ¿Para qué yo voy a regresar a Venezuela? Si regreso a Venezuela, me meten preso o me matan. ¿Y qué voy a hacer yo metido en una embajada? ¿Qué voy a hacer yo metido en mi casa por cárcel? ¿Qué hago yo metido en Ramo Verde? Un testimonio de coraje, ya lo di. Más de 1000 días presos, tuve que hacer huelgas de hambre defendiendo a la ciudad de Caracas, defendiendo el voto soberano de los venezolanos. Terminé más de 4 veces hospitalizado después de participar en manifestaciones. Allí que a mí no me pidan más testimonios de coraje porque lo hemos dado, y por eso le digo a la gente cuando me dice, pero vente para acá, bueno, ¿qué voy a hacer yo allá? Me voy a convertir en una perturbación para el propio Guaidó y para la estrategia, porque el régimen usa a los presos políticos como rehenes, los usa y hace maniobras sucias, perversas, para tratar de lograr objetivos con esa figura de la puerta giratoria que tantas veces ha denunciado uno de los líderes o los líderes del Foro Penal, Gonzalo Gimió, como lo hace también Alfredo Romero. Alcalde, me han comentado que usted se reunió con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, aquí en Colombia. ¿Esto es así? Sí, he conversado con el señor Story, he conversado con varios diplomáticos, conversé con el presidente Iván Duque, me reuní con el canciller Carlos Olmes Trujillo, conversé con el expresidente Pastrana, conversé con senadores, con diputados, a lo que uno viene. Y la gente debe entender que este tipo de contactos son importantes. Yo creo que, por ejemplo, conversé con Julio Borges, apoyar el trabajo del equipo internacional de Guaidó, porque estos lobbies son necesarios. No creamos que ya todo está cuadrado, que tenemos un apoyo automático en Costa Rica, un apoyo automático en Panamá, en Perú. Ya vimos que automático no es. Por eso es importante ir allá y mostrar la verdadera cara de lo que está pasando, en Venezuela. Quiero detenerme sobre el embajador porque hay voces que dicen que Estados Unidos está apoyando esta alteración en la ruta, que estaría de acuerdo en que se vaya a unas elecciones. ¿Esto es así? No, yo creo que todos los países están claros que el objetivo es el cese de la usurpación. Si usted revisa las declaraciones del señor Pompeo, las declaraciones del señor Helios Abrams, las declaraciones de los más calificados voceros de la administración de Estados Unidos, ellos están claros que hablar de elecciones con esta camarilla usurpando el poder es una quimera. Alcalde, por último, cuéntenos exactamente qué vino a hacer a Bogotá, y usted sabe que la gente siempre va a preguntar quién le paga el viaje, qué es lo que está haciendo aquí. Sí, bueno, nos invitó el Partido Conservador, que cumplió 170 años, su presidente, un líder histórico del Partido Conservador como el presidente Andrés Pastrana. Cuando me invitaron yo dije, bueno, cómo no, yo voy, pero también sepan que voy a abrir la agenda para poder hacer este tipo de reuniones con distintos factores. Ellos nos enviaron el pasaje, nos garantizaron el alojamiento, o sea, todo el apoyo logístico, y también pudimos interactuar, aproveché porque coincidía esta visita mía con la presencia aquí de los 30 diputados, de 34 diputados que están en el exilio. Muy bien, alcalde, quiero agradecerle su tiempo, esta entrevista, a los amigos que nos acompañaron también, muchas gracias por este tiempo, y no sé si quiere dar un mensaje a la audiencia. A seguir luchando. Yo creo que no podemos arriar banderas, no podemos detenernos. ¿Para cuándo? Bueno, para cuando logremos compactar todas las fuerzas y demos al traste con esta barbaridad.
a los que están en el peregrinaje, mucha fuerza. Me duele muchísimo lo que están viviendo los venezolanos que son víctimas de atropello, por lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos casos concretos de xenofobia, que son hechos aislados. A ese joven que, por ejemplo, en Cancún lo humillaron, ya eso lo denunciamos, lo hablé con la senadora Mariana Gómez. Ese caso va a ser presentado a la presidenta del Parlamento de México, Laura Rojas, para que sepa este muchacho venezolano y todos los que estaban preocupados. Y le agradezco a Sergio Novelli que se encarga de hacer esto. Yo creo que es importante esto que hace Sergio Novelli, lo que hace también Patricia Poleo, lo que hacen ustedes, que sean voces de estos casos. Hablé con el ministro Morán, el ministro del Interior, con su equipo de trabajo del Perú, sobre lo que estos falsos militares, que no son militares, bueno que lo sepa la opinión pública, que andan con un megáfono diciendo que van a cerrar las fronteras para que no entren los venezolanos. Esos tipos no son militares, son un grupo político que tiene intereses políticos en Perú. Hablamos del caso concreto de ese muchacho al que le rompieron su balde con la tisana y le golpearon un ojo. Denuncias concretas, porque no podemos dejar pasar eso. Y también condenar la mala conducta de uno que otro venezolano. Porque también aquí el régimen de Maduro, recuerda que mandó a mandar gente, como los miembros de un llamado Tren de Aragua, que los mandan, y esos son personajes que lo que hacen es ensuciar el gentilicio, el nombre, el buen nombre de los venezolanos. Pero sí estamos pendientes y haciendo, primero este tema de ver cómo empujamos para que se produzca el cese de la usurpación y luego también abogando por estos venezolanos que están en el exilio. Pero, como se lo decía el canciller Olmes Trujillo, la verdadera ayuda humanitaria es que nos ayuden a salir de Maduro y de la mafia. Nos pueden dar que si tantos millones por aquí, que si tantos toneladas de leche o de arroz o de harina. Eso se agradece de corazón, pero la verdad verdadera es que la mejor ayuda humanitaria es que de una vez por todas se dejen de dudas y entiendan que en Venezuela hay un genocidio, un exterminio. Hay genocidio, exterminio. En Venezuela hay una corporación criminal. Y yo repito lo que he venido justificando en mis foros por el mundo. Se quedó pequeño Hitler. El campo de concentración más grande de la historia de la humanidad es el que ha instalado Maduro en Venezuela. Es un campo de concentración de 912.000 kilómetros cuadrados, porque todo el territorio es un campo de concentración. Los venezolanos están secuestrados, más de 7.000 crímenes en el marco de lo que se llaman ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando de más de 15.000 detenciones, cerrando los medios de comunicación, asaltando las emisoras, los periódicos, las televisoras. Estamos hablando que en Venezuela la gente no tiene cómo comprar comida. ¿Cómo se puede comprar comida con $2? Hay gente que me dice, no, pero ya hay negocios full. Ah, claro, los llamados bodegones que están full, pero ¿quién puede comprar eso? ¿Quién puede comprar realmente la carne, el pollo, la pasta, los enlatados en esos establecimientos? Ya sabemos quiénes. Hay gente, bueno, que toda la vida ha tenido su arepa debajo del brazo y tiene cómo resolverse. Pero estoy seguro que esa gente que me está viendo, que va a un bodegón, sale con el dolor en el corazón de saber que hay millones de venezolanos que podrán pasar por allí para ver el derecho a vista, pero no tienen cómo comprar, como no tienen cómo comprar medicamentos o como no tienen cómo proteger la vida. De allí pues que es insólito que sigamos teniendo presos políticos, es insólito que Juan Requesén esté preso, es insólito que una persona muy cercana al presidente Guaidó, su mano derecha, el concejal Marrero, esté preso. Y es clarito, evidente que le sembraron armas, lo dijo el propio Christopher Figuera, que le habían sembrado. Este periodista Medina lo tienen preso, a Vasco da Costa, que tiene cáncer, lo tienen preso allí metido en un tigrito que yo conozco, porque yo estuve junto con Leopoldo y con Daniel Ceballos en Ramo Verde, al general Baduel, al comandante Cagabripano, que le destrozaron sus testículos. En definitiva, a Herbert Chaparro, un teniente coronel, y por mencionar solo algunos, porque estamos hablando de decenas y decenas de presos políticos, decir que es hora de que la gente entienda a nivel internacional que la amenaza es seria y que la amenaza no es solo para Venezuela, la amenaza es para ustedes, amigos de Estados Unidos, la amenaza para ustedes
hermanos de Brasil y para aquí hermanos de Colombia, porque allá se está montando o consolidando ese conglomerado delincuencial que trafica droga y que está formando y documentando a terroristas. Pues muchísimas gracias, alcalde, por este diagnóstico tan importante. Vamos a un corte y al regresar la entrevista a Lucía Pineda Ubau desde aquí, desde Medellín.